Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Muy buenos días, vamos a ir sentándonos y comenzamos. Bueno, comentaba Carlos que ya ha llegado Miguel, con lo cual ya podemos empezar nuestra charla. Y esto me sirve, ya fuera de broma, para daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí. Es una semana en la que ya se ha notado en las clases y en las aulas que va bajando la asistencia, es normal. Ya estamos a Viernes de Dolores, Carlos ya tiene preparada la mantilla con la que va a salir esta tarde para alumbrar a la Dolorosa de Santiago. Una peineta de nácar preciosa, claro, que me compré este año. Así que os quiero dar las gracias especialmente a los que habéis hecho el esfuerzo en un día como hoy para venir aquí, y muchos de vosotros es que sois fieles seguidores de La Voz del Mes. Además, en esta ocasión habéis visto que es un cartel precioso. Después de las cosas raras que nos diseña Carlos, pues le dije, ay, qué bonito, Carlos, qué bonito, y me dijo, bueno, pues no es de los mejores, y para mí me parecía súper sugerente, porque es una sesión de La Voz del Mes en la que vamos a hablar de un mar, que no sé yo, así a priori, esto de ver el Mediterráneo, el Mare Nostrum y los cuentos, ¿qué puede tener que ver? Pero bueno, seguro que Carlos nos lo sabe hacer llegar perfectamente. Sabéis que con esta sesión ya vamos a dar por finalizadas nuestras clases, comenzamos las vacaciones también así a nivel práctico para que os orientéis todos de Semana Santa, y volvemos el martes, que si no me equivoco es martes 7 de abril, u 8. ¿7? 7. Martes 7 de abril, ¿vale? El lunes 6, en esta ocasión no es solamente que sea no lectivo, sino que es festivo en Castilla-La Mancha también, porque lo tengáis en cuenta, ¿vale? Volveremos el 7 de abril, y ya en abril, cuando volváis, empezaréis a encontrar cositas bonitas que ha organizado este señor y yo también en torno al mes del libro, ¿vale? Va a ser un mes muy especial con un montón de actividades culturales, de animación a la lectura, de exaltación literaria y con una exposición muy interesante que vais a encontrar a mediados finales del mes de abril en nuestro centro. Así que, pues nada, que comáis muchas torrijas, que vengáis con ganas de disfrutar y leer mucho. Y hoy ya sí le cedo la palabra a Carlos para que nos hable de esta Voz del Mes y de este Mare Nostrum. Bueno, pues buenos días a todos. Estáis muchísimos más de los que esperaba, francamente, lo cual me ha dado un poco de miedo, porque francamente traigo la charla hoy un poco cogida con alfileres. Lo vamos a notar todos nosotros. No, pero os explico por qué. Porque resulta que cuando estaba ya metido en ella, yo tenía pensado decir, vamos a hablar de la influencia de las 1001 noches en la cuentística medieval. Y de repente encontré un hilo del que tirar que me llevaba por un sitio mucho mejor, y dije, pues tiro por aquí, con lo cual tuve que cambiar toda la bibliografía, volver a meterme, bajarme libros, mira, una auténtica locura. Luego encima la famosa exposición que comenta Lidia, estaba ahí metiéndome con los paneles, con cosas de este tipo, y madre mía, una maldita locura ha sido. ¿De acuerdo? Entonces sí que la traigo un poco, digamos, no con alfileres, no exactamente con alfileres, pero sí que son tantísimas cosas de las que quiero hablar que a ver cómo demonios lo hago. Para que os hagáis una idea, llevamos como 30 y pico charlas y es la primera vez que se me olvida enviarle los textos a Lidia. La primera vez, lo ha tenido que buscar ella. Con lo cual no esperéis. Sí, antes de ayer me pone un WhatsApp y me dice, oye, ¿y yo qué voy a leer? Y digo, anda, coño. Yo digo, me quedé un poco así de fin. Es que os juro que ni me había acordado de ella. Perdón. ¡Ay, mi niño! Bueno, pues ya digo, vamos un poco. ¿Cuál es la idea? La he titulado Un mar de historias, ahora veréis un poco por qué. Es una modificación del título de una recopilación hindú de cuentos que se llama Un océano de historias, que es verdaderamente un océano. ¿De acuerdo? Creo que hay en esa recopilación unos 3.000 cuentos. Es una cosa absolutamente disparatada. Yo la tengo por ahí, la encontré en una edición inglesa, que son 12 volúmenes, pero volúmenes. ¿De acuerdo? O sea, importante. O sea, que lo de las 1001 noches se queda en nada. ¿De acuerdo? Es decir, un poco por ahí, un poco porque lo que, digamos, ese hilo que os comentaba del que tiré, era precisamente esa influencia que va a tener el mar Mediterráneo un poco en toda la difusión de lo que va a ser
la cultura árabe, y no tanto la cultura árabe en sí, como la cultura árabe como transmisora de otro tipo de tradiciones cuentísticas, como por ejemplo la hindú, que es importantísima, la persa, es decir, digamos tradiciones muy importantes a las que tradicionalmente, ahora me meteré por ahí, empezaré por ahí un poco la charla, yo digo, pues no se le ha prestado atención ni dentro de la cuentística, digamos la folclorística que estudia los cuentos, ni dentro de la filología románica, ni dentro de la filología medieval. Es decir, que prácticamente ha quedado ahí un poco esa influencia árabe, como se menciona, pero como que no se ha estudiado nunca en profundidad, ¿de acuerdo? Y aquí voy a empezar, luego si queréis, o si queréis buscarlo con el móvil, voy a empezar con un edificio que hay en Sicilia, ¿de acuerdo? En Palermo, concretamente, que es la Capilla Palatina de Palermo. La Capilla Palatina de Palermo, que se construye ya por el año 1100 aproximadamente, ya os digo, es un edificio que es muy curioso, ¿no? Porque es un edificio cuya planta es una planta de 3 naves, como la de cualquier iglesia, digamos, católica romana, con 3 ábsides, como cualquier iglesia románica, con sus arcos de medio punto, como cualquier iglesia románica, pero atención, con mosaicos bizantinos. Y los arcos están sujetos con columnas reutilizadas del mundo clásico. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que tenemos ahí una fusión ya de 3 culturas, que son la cultura latina en esas columnas, la cultura nórdica, tened en cuenta que esta capilla la construyen normandos, ¿de acuerdo? Es decir, normandos que toman Sicilia, expulsan a los musulmanes, es decir, pero los normandos eran gente que venían del norte de Francia, pero que provenían de lo que hoy en día sería Suecia-Noruega. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que ya tenemos 4 culturas que se han mezclado. Y normalmente, pues bueno, cuando la gente va a ver la Capilla Palatina, pues muy bien, salimos, hemos visto los mosaicos, hemos visto los arcos, hemos visto las columnas, pero lo que no se fija nadie es en el techo. El techo es un techo de muqamas árabes. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo es este edificio, por eso quiero empezar con él, me parece un símbolo magnífico de todo este Mediterráneo, porque aparte Sicilia es que está en el centro geográfico de la cuenca mediterránea. Es decir, cómo es una especie como de metáfora, una especie de símbolo de toda esta unión de culturas que se va a producir durante la Edad Media en el Mediterráneo. ¿De acuerdo? Es decir, por un lado, la cultura grecolatina clásica, que se va a transmitir en latín, digamos, durante la Edad Media, esa cultura normanda que baja al Mediterráneo, la cultura árabe que se extiende por todo el Mediterráneo hacia el oeste, pero luego hacia el este, hacia la India, ¿de acuerdo? Es decir, y digamos, esa cultura bizantina, cómo se mezcla todo de una manera bastante peculiar. Por esto resulta que si esto se produce con la Capilla Palatina, no os quiero ni contar lo que sucede en literatura. ¿De acuerdo? En literatura es algo increíble. No voy a ir, digamos, a los grandes géneros, porque, por ejemplo, una de las cosas que he descubierto es la influencia que va a tener la literatura árabe, ni más ni menos que en el amor cortés. ¿De acuerdo? En la lírica de los trovadores provenzales, resulta que la influencia es increíble, hasta el punto de que hay una etimología de la palabra trovador que viene de trapara, que significa cantar en musulmán. Perdón, en árabe. ¿De acuerdo? Por cierto, cuando utilice la palabra árabe me refiero a la lengua. ¿De acuerdo? Cuando hable de literatura árabe o cuando hable de cultura árabe, me refiero a la lengua árabe. Es decir, no, digamos, a la denominación geográfica Arabia, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Es decir, quiero es que esto que quede un poquito claro porque es más o menos importante. Bueno, pues ¿qué es lo que ha sucedido con el tema árabe respecto a la Edad Media? Que es como si los 800 años en que estuvieron en Al-Ándalus o los casi 400 que estuvieron en Sicilia no hubieran valido para nada. Es decir, no se transmitió nada. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las jarchas, hablamos de las jarchas, ese final de las muasajas árabes, pero relacionamos más la jarcha, por ejemplo, con la poesía alemana o las Frauenlieder que se llaman, o con, digamos, la poesía del amor cortés, pero no se nos ocurre relacionarla con todo lo que hay encima de la jarcha, que es la muasaja. Es decir, un poema escrito en árabe que, por cierto, es un género que se inventa en Al-Ándalus. ¿De acuerdo? Pero la muasaja, cuando estudiamos la literatura medieval, la literatura europea medieval, nunca se habla de la muasaja. ¿Por qué? Porque es árabe. Y por lo tanto, no es europea. ¿Cómo que no es europea? ¿De acuerdo? Fijaos este pequeño problema. ¿Cuál es un problema? Este es un problema como, digamos, como en las películas de policías, ¿no? Es decir, que cuando se salen de Los Ángeles y entran en el condado de Weinhardt, que entonces ya no tienen competencias. ¿De acuerdo? Es decir,
Pues, ¿qué es lo que sucede? Que los arabistas dicen que es que, claro, no, los filólogos románicos no tienen conocimientos de árabe como para hablar de lo árabe. Y entonces los románicos dicen que es que lo árabe tampoco es tan importante. ¿De acuerdo? Y además, que ¿para qué vas a estudiar árabe? Para estudiar la literatura medieval. ¡Qué tontería! ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una figura dentro de un momento que vais a ver la importancia que tiene este señor, un tío de Huesca. ¿De acuerdo? Que sepáis que Huesca existe, igual que Teruel. ¿De acuerdo? Es decir, sí, no, es que Huesca es de estas provincias que normalmente no pensamos, ¿no? Es decir, pero bueno, yo digo, pues vais a ver un poco la importancia que hay, que va a tener, por ejemplo, el árabe en este caso. Hasta el punto de que, por ejemplo, gente como Joseph Bédier, es decir, uno de los grandes estudiosos de la épica medieval, niegan toda influencia de lo musulmán e incluso, por ejemplo, esta etimología de la que os hablaba muchas veces será como, menuda estupidez. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una que viene del latín trovare, que significa encontrar, y claro, hombre, ¿qué va a estar más relacionado con la poesía? ¿Encontrar o cantar? No sé qué os parecerá a vosotros, ¿de acuerdo? Ahí os lo dejo, voy a hacer como Iker Jiménez, ustedes sabrán, ¿de acuerdo? Pero vamos, que ahí me parece bastante claro que una etimología proveniente de cantar es mucho más lógica que una proveniente de encontrar, ¿de acuerdo? En fin, pero bueno, yo digo, ¿por dónde he entrado yo aquí en este tema? Pues por una señora que se llama María Rosa Menocal, ¿de acuerdo? Que a finales de los años 80, en el 87, publicó un libro que era algo así como el influjo árabe en la literatura occidental, que yo había oído mencionado 45.000 veces, pero claro, cuando ya empecé con el tema de las mil y una noches y demás, era cada poco Menocal. Ya me vino a mí lo de Menocal, aperitivo del dolor, es decir, y dije, pues vamos a tener que leer a esta señora. ¿De acuerdo? Curiosamente yo os comento un detalle, yo empecé la carrera en el 86 y hasta ahora con 57 años no había oído hablar de ella. Ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque lo que viene a proponer María Rosa Menocal, cubana, nacida en Cuba, pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos, lo que propone ella es que no se trata de cambiar el paradigma, digamos, de los estudios románicos, es decir, de eliminar la influencia del latín y la influencia de las lenguas vernáculas, sino más bien de modificar ese paradigma, es decir, de introducir el árabe dentro de estos estudios. ¿Por qué? Sencillamente porque ella descubre un montón de influencias muchísimo más grandes de las que podemos pensar. Por ejemplo, la influencia que va a tener todo lo árabe sobre Guillermo de Aquitania. A Guillermo de Aquitania, cuando hablamos de él, se le llama Guillermo el Trovador, es decir, y consideramos que es el fundador de la poesía trovadoresca provenzal y demás, ¿no? Es decir, bueno, pues Guillermo de Aquitania se cría evidentemente en la corte de Aquitania, donde su padre, Guillermo VIII, había participado en el sitio de Barbastro. ¿De acuerdo? Y decir, ¿y a qué viene todo esto? Barbastro ahora, ¿veis? Huesca. ¿De acuerdo? Huesca. ¿A qué venía? Pues a que entre otras cosas, entre el botín de guerra de Barbastro, se llevaron a la corte de Aquitania, se llevaron un montón de esclavos. ¿De acuerdo? Esclavos que muchos de ellos eran gente culta, es decir, eran escribas, eran poetas, eran sobre todo músicos, ¿de acuerdo? Que van a aportar, entre otras cosas, esa moaxaja de la que hablábamos antes, que eran unos poemas de amor que curiosamente tienen unas similitudes enormes con lo que será después la poesía trovadoresca, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que este Guillermo IX, aparte de tener este contacto directo, él había estado en las cruzadas. ¿De acuerdo? Las cruzadas van a Palestina. ¿Y a qué van? A luchar precisamente contra los musulmanes. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan allí se dan cuenta de que el mundo musulmán, digamos, presenta unos componentes de lujo, confort, etcétera, etcétera, de los que carecía de las cortes de Europa. ¿De acuerdo? Y entonces eso les va a flipar absolutamente a toda esta gente. ¿De acuerdo? A otro que le va a flipar va a ser a Federico II de Sicilia. ¿De acuerdo? Que también participa el segundo rey normando, creo que fue, yo digo, que participa también en las cruzadas, y este hombre hasta vestía con chilaba y turbante en su corte. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea de hasta qué punto este hombre asimila esta cultura medieval. Es más, Federico II va a montar una escuela de traductores en Sicilia. ¿De acuerdo? Más o menos contemporánea de lo que es la escuela de traductores de Toledo. Tened en cuenta que la escuela de traductores no era como aquí, que pone la puerta centro de adultos. No había un edificio donde ponía escuela de traductores, ¿de acuerdo? Ibas y te enseñaban a traducir, no.
¿De acuerdo? Hablamos de la escuela de traductores como, digamos, un sistema de traducción, este sistema que se llama por lengua interpuesta, y es decir, en el cual, pues, por ejemplo, los latinos que tenían la teología, tenían las leyes, tenían la historia, querían tener la astronomía, las matemáticas que tenían los musulmanes en árabe, y los dos querían tener los conocimientos médicos que tenían los hebreos. ¿Pero qué sucede? Pues que los que hablaban latín no hablaban ni árabe ni hebreo, los del árabe no hablaban ni latín ni hebreo, y los de hebreo no hablaban ni latín ni árabe. Entonces, ¿qué lengua hablaban todos? Pues hablaban concretamente castellano. ¿De acuerdo? Se traducía la obra latina al castellano, la obra árabe al castellano, y entonces después se pasaba a las otras lenguas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama, has dicho, traducción? Por lengua interpuesta. Por lengua interpuesta. Yo esto lo he hecho en algunas charlas, lo reconozco, palabrita al niño Jesús. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hicimos la charla de la poesía alemana, claro, yo traduje a partir, evidentemente, de traductores que a mí me parecen medianamente fiables, no lo primero que me encontraba en internet. Yo digo, digamos que tomaba esos poemas en alemán, cogía la versión inglesa y a partir de la versión inglesa hacía la traducción al castellano. ¿De acuerdo? Es decir, que os quiero decir que no es algo tan disparatado ni medieval ni antiguo, ¿de acuerdo? Pues yo digo, tanto la Escuela de Sicilia como la Escuela de Traductores de Toledo van a funcionar con este sistema, ¿de acuerdo? Pensad que, por ejemplo, para preparar su obra contra los herejes, que realmente los herejes eran los musulmanes, tened en cuenta que durante la Edad Media no se considera que el Islam sea una religión diferente del cristianismo, sino que se considera como una herejía del cristianismo, ¿de acuerdo? Esto es importante. Pues Pedro el Venerable, que es digamos, el general de la orden de Cluny, de los cluniacenses, viene a Toledo a coger material, ¿de acuerdo? Y ese material, ¿en qué está? En árabe. ¿De acuerdo? Fijaos en este detalle. Luego estaba con Guillermo IX, su nieta, Leonor de Aquitania, va a estar también en las cruzadas. A Leonor de Aquitania se le achacan así algunas cosillas un poquito más traca, pero bueno, es la misoginia medieval. De acuerdo, que por lo visto llegó y cada vez que veía un moro se ponía loca, Leonor de Aquitania. ¿De acuerdo? Es decir, eso es lo que cuenta la leyenda. Es decir, pero sí es cierto que ella va a tener mucha relación con poetas árabes, mucha relación, digamos, con gente culta, vamos a llamarlo, ¿de acuerdo? Árabe, se va a relacionar con ellos, e incluso ahora viene su marido, Enrique II, ¿de acuerdo? Enrique II de Inglaterra. Leonor de Aquitania es la madre de Ricardo Corazón de León, ¿de acuerdo? ¿Y qué es Ricardo I o Ricardo II? No sé. Creo que es primero. Creo que es primero, Ricardo I. Yo es que me lío con los Ricardo, los Enriques y estas cosas, ¿de acuerdo? Quique y Richard. Es decir, pues eso, por la madre del Richard. ¿De acuerdo? La madre del Richard. Pues la cuestión es decir, que fijaos cómo tenemos, concretamente en la corte de Aquitania, que es una de las cortes más importantes de Europa, tenemos un influjo árabe ya muy grande, ¿de acuerdo? Muy grande, muy grande, muy grande, y sobre todo a través de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Al-Ándalus, vosotros tened en cuenta que, aunque hoy en día no pensemos en ello e incluso lo saquemos de Europa, Al-Ándalus fue uno de los focos de sabiduría más importantes de la Edad Media. Por ejemplo, siempre hablamos de que en el Renacimiento se redescubre a Aristóteles y a Platón. No, Aristóteles estaba superdescubierto, más que descubierto, ¿de acuerdo? ¿Quién lo había descubierto? Averroes, ¿de acuerdo? Que es un filósofo musulmán. De hecho, cuando Santo Tomás de Aquino toma a Aristóteles, lo hace, entre otras razones, para atacar a Averroes. ¿De acuerdo? O sea, fijaos un poco la importancia que había tenido todo el averroísmo en esta época. De momento todo esto está quedando así un poco como... ¿Cuánto dato? ¿De acuerdo? Es decir, ya veréis cómo luego los empiezo a casar. ¿De acuerdo? Luego los empiezo a casar. Es que de verdad que es un tema amplísimo no lo podéis imaginar. Pero yo digo que, ¿qué es eso? En Al-Ándalus pues teníamos a gente como Averroes, es decir, teníamos a gente como Ibn Hassen de Córdoba, el autor del Collar de la Paloma, un libro bellísimo, que por cierto se parece muchísimo a toda la literatura cortesana francesa e inglesa. ¿Qué cosas? ¿De acuerdo? Fijaos cómo nos van apareciendo aquí detalles. Y bueno, ya que estoy con Leonor de Aquitania, os digo, se casa con Enrique II de Inglaterra. Pues Enrique II de Inglaterra tenía un médico, ¿de acuerdo? Tenía un médico que se llamaba Pedro Alfonso, ¿de acuerdo? Más conocido como Petrus Alfonsi, ¿de acuerdo? Vale, este señor, pues eso, era el médico, y este señor es autor del libro que se considera, ¿veis cómo acaba llegando yo?,
se considera el origen de la cuentística medieval europea, que es la disciplina clericalis. ¿De acuerdo? La disciplina clericalis se considera el origen de la cuentística medieval. ¿Veis? Ya llega. La disciplina clericalis está en la base de Boccaccio y del Decamerón. Está en la base de los cuentos de Canterbury. Está en la base del Conde Lucanor. ¿De acuerdo? Fijaos un poco en este detalle. ¿Quién era este Pedro Alfonso, Petrus Alfonsi? Pues un tal, y esto no es coña, Moshe Sefardí. ¿De acuerdo? Era un judío converso, ¿de acuerdo? De Huesca. Este es el señor de Huesca. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando él escribe la disciplina clericalis en el propio prólogo dice que él ha tomado textos que él había conocido en Al-Ándalus. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos que el origen de la cuentística europea, la disciplina clericalis, que está escrita en latín, por cierto, ¿de acuerdo? Es decir, parte ya de esta cuentística árabe. ¿De acuerdo? Fijaos, te os digo, en estos detalles. Sin embargo, nos olvidamos de los árabes. ¿De acuerdo? Nos olvidamos de los árabes y sobre todo no tanto a lo mejor de su papel como creadores de cuentos, porque vamos a ver que prácticamente lo único que tenemos es las Mil y una noches, a ver que no es poco. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que el único manuscrito que se considera fiable, que fue el que utilizó el propio Galán, solo tiene 432 noches. ¿De acuerdo? Lo de las Mil y una, pues fue gente que empezó a meterles por ahí cuentos. Esto es muy cachondo, ¿de acuerdo? A esto me encanta. Además en el 16, en el 17 había incorporaciones tardías. Sí. A ver, realmente Galán utiliza un manuscrito de finales del 13, principios del 14, que hoy en día se llama manuscrito Galán, que está en la Biblioteca Nacional de París, que después de todo el cachondeo se considera que es el único fiable. ¿De acuerdo? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Porque cuando Galán, a finales principios del siglo XVIII, hace su traducción de las Mil y una noches, pues se convierten en un éxito casi inmediatamente. ¿Pero qué pasaba? Que faltaban noches. Entonces el propio Galán pues se inventa algún cuento y lo mete ahí, y él lo llama las noches apócrifas, ¿de acuerdo? Es decir, hay unas cuantas que no están en el manuscrito y que él va metiendo. Pero claro, cuando llegan otros traductores, como por ejemplo Lear, como por ejemplo Barton, ya en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Dicen, aquí nos faltan noches. Así que, ¿qué hacen? Se dedican a rebuscar por todo el mundo musulmán de la época, en Egipto, Siria, etcétera, etcétera, a buscar cuentos de las Mil y una noches y manuscritos de las Mil y una noches. ¿Qué pasó? Que la gente vio el negocio. ¿De acuerdo? La gente vio el negocio. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a falsificar manuscritos de las Mil y una noches. Se cogían, por ejemplo, las noches apócrifas de Galán, se traducían al árabe y luego se lo vendían a Barton o se lo vendían a Lear, como decían, no, un manuscrito. Entonces decían, que hemos encontrado esto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Hasta que llegaron a Mil y una noches. Aquí hay un pequeño problema, que es que Mil y una noches, ¿por qué es? Es porque anteriormente había habido otra recopilación que se llamaba Las Mil noches. ¿De acuerdo? Entonces, hasta como era más grande, dijeron, 1001. ¿De acuerdo? Pero ojo, que es que 1000 en la Edad Media en árabe se utilizaba como noches a cascoporro. O sea, un montón de la leche de noches. ¿De acuerdo? Esto es como, yo lo he dicho alguna vez, como lo del 70 veces 7 de la Biblia. ¿De acuerdo? Es decir, que para que solo tenemos que perdonar 490 veces. Si alguien le dice, no, yo no te puedo perdonar, que me has jodido 491 veces. ¿De acuerdo? Es decir, lo de 70 veces 7, ¿qué significa? Pues las que haga falta, ¿de acuerdo? Pues lo de las 1000 noches, las Mil y una noches era un poco lo mismo, es decir, un mogollón que te cagas de noches, o sea, ¡buah! ¿Cuántas noches? ¿De acuerdo? Pero esto lo tomaron literal y había que poner mil y una y bueno, se inventaron de todo ahí. Cogieron el ciclo de Simbad, por ejemplo, que no pertenecía a las noches, ala para adentro. Aladino, que no pertenecía a las noches, tú mételo, ¿de acuerdo? Es decir, y ala, mételo y mete cosas ahí. Que son ahora los más conocidos de las Mil y una ahora, noches. Efectivamente, los más conocidos de las Mil y una noches, Simbad y Aladino, resulta que no formaban parte, Alibaba. O sea, Alibaba, Aladino y Simbad. Fijaos en el detalle, los tres más conocidos no formaban parte y de hecho creo que, si no me equivoco, no están en la traducción de Galán. ¿De acuerdo? A ver, me estáis oyendo hablar de manuscritos y de ediciones como si me las hubiera leído todas. No.
¿De acuerdo? Literatura secundaria, que mola mucho. ¿De acuerdo? Es decir, a ver, ya leerse Las mil y una noches es complicado porque sabéis que es un monstruo considerable. ¿De acuerdo? Y luego aparte sabéis que tiene una estructura, que es un poco lo que también quería llegar, que es esta estructura de caja china, en la que dentro de un cuento hay un cuento, dentro de ese cuento hay otro cuento. ¿De acuerdo? Y se va un poco todo desarmando y es una puñetera locura a veces leerlo. Luego encima, como los cuentos los deja al amanecer colgando, para que no le mate el Sanrazar, aquí os leerá luego Lidia un poco el cuento marco que se llama, ¿de acuerdo? El cuento marco, ya os digo, pues se hacen increíblemente difíciles de leer, ¿de acuerdo? Sí. Como para andar comparando traducciones, venga ya, ¿de acuerdo? Sí, ahí me fío un poco pues digamos, esta literatura que lees de determinados autores que te empieza a hablar de las características de una traducción, de otras. Me decía antes Lidia que es porno. Y yo, sí. Lo mío está censurado, ella, ¿sabéis cómo soy yo? Yo no voy a leer aquí cosas... Hay muchísimos cuentos que son porno, pero porno. Bueno. ¿De acuerdo? Pero porno, lo podéis flipar. ¿De acuerdo? Sobre todo dependiendo de la traducción. Si el traductor era un poco pacato, como Galán o como, por ejemplo, Liar, bueno, pues Galán directamente quitaba todas las escenas ahí... Lo que he hecho yo. Todas las escenas con carnaza, pues fuera, ¿de acuerdo? Liar dejaba alguna, ¿de acuerdo? Pero luego llegó Richard Burton, el bueno, no el de Liz Taylor, ¿de acuerdo? Sí, bueno, lo llamo el bueno porque es el que descubrió las fuentes del Nilo, ¿de acuerdo? El explorador, ¿de acuerdo? Pues Richard Burton, es que es curioso que se llamen igual. Yo digo, pues Richard Burton hace una traducción, este hombre había traducido antes el Kama Sutra. Así que ya podéis hacer una idea por dónde iba el muchacho, ¿de acuerdo? Eran traducciones que además se hacían para, digamos, por suscripción, para poder publicarlas con todo el contenido erótico para que la censura, es decir, no actuase sobre ellas. Se publicaban en ediciones bastante limitadas, la gente ponía una pasta y luego se le daba el libro. ¿De acuerdo? Es decir, a lo mejor salían pues 200, 300 ejemplares, digamos, para un grupo reducido, es decir, no tenía una difusión pública, porque entonces ahí sí que podía actuar la censura. Entonces, ¿qué pasa? Que Burton, donde no hay sexo, se lo inventa. ¿De acuerdo? Donde no hay sexo, Burton se lo inventa y te mete escenas el tío de su cosecha. Era un personaje, ¿de acuerdo? Burton era un personaje porque hacía un poco lo que le daba la gana, pero luego resulta que tiene su puntillo. Ya digo, ¿no? Un tío muy curioso, Richard Burton. Ya digo, pues Las mil y una noches, fijaos, los propios occidentales, con toda esta búsqueda de materiales, ¿qué hicieron? Acabaron dando importancia a un texto que dentro de la literatura árabe era un texto no secundario. Estaba a la altura de Marcial Lafuente y Estefanía y de Corín Tellado. ¿De acuerdo? O sea, era un texto de literatura absolutamente tirada. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la poesía árabe se basa en la literatura árabe, el centro es la poesía. Es decir, la prosa narrativa es como algo como que no tiene ninguna importancia, se le da, pero acabaron convirtiéndola en una gran obra. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos que era una obra fundamental en la literatura árabe. No lo es. ¿De acuerdo? Es una obra mucho más que secundaria. Más importantes, por ejemplo, son otras recopilaciones. ¿Veis cómo voy enlazando? Que parece que no, parece que aquí pero voy enganchado. No, hoy si traigo red, me acabo aquí enganchado, me tenéis que llevar a casa metido con la red. Y yo digo, no, estas son de las que hay que hacer sin red. Yo digo, porque si no, me engancho a una línea narrativa y se me olvida todo lo demás. ¿De acuerdo? Pues yo digo, pues estas mil y una noches va a ser alguna de las cosas que van a aparecer durante la Edad Media. Yo digo, el manuscrito que utiliza Galán es un manuscrito persa sirio del siglo XIII-XIV. ¿De acuerdo? Pero bueno, luego van a empezar a aparecer más elementos por ahí. Pero ¿cuáles eran los cuentos que realmente, o las recopilaciones de cuentos que eran importantes? Básicamente dos, que eran el Kalila y Dimna, ¿de acuerdo? En árabe, Jalil Aguadimna, ¿de acuerdo? A que parece que sea árabe, que sé que soy la leche, ¿de acuerdo? Y el Sendebar, o libro de los hazañamientos e enganos de las mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, el Sendebar, que proviene de una tradición, viene en parte de la India, viene en parte de Persia, viene en parte de Siria, hay muchísimas ediciones. Aquí de hecho se utilizó la que se utiliza aquí en la traducción española, que por cierto va a influir sobre un paisanín que se llama Don Juan Manuel, va a influir sobre otro paisanín antes que se llama Pedro Alfonso,
¿De acuerdo? Es decir, el Sendebar iba a influir también en la tradición de la misoginia medieval. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta, hay mucha literatura misógina en la Edad Media, que es una cosa bastante curiosa y que esto fue una de las razones que se vino a decir que el amor cortés venía a suponer una revalorización de la mujer y demás. Me voy a meter ahora por ahí porque si no luego se me va a olvidar. ¿De acuerdo? Teóricamente se dice, no, es que cuando cogemos la literatura cortés, la mujer adquiere una ubicación impresionante. Uno lo relaciona con el culto a la Virgen María, otro lo relaciona con el tema de los albigenses, que digamos que admitían el diaconato femenino, etcétera, etcétera. Entonces, esta nueva valoración que se produce de la mujer, ¿no? Mentira podrida. ¿De acuerdo? La mujer, dentro del mundo cristiano medieval, era menos que nada. ¿De acuerdo? Exactamente igual que en el mundo musulmán medieval. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, cuando se ha hablado de la influencia de lo árabe en el amor cortés, se dice que es imposible que una valoración así de las mujeres apareciese en una cultura tan machista. Como si la cultura... Bueno, era machista. Claro, como si la cultura medieval cristiana fuese feminista perdida. ¿De acuerdo? Que no lo era ni mucho menos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues que estos textos que son misóginos apoyaba esa misoginia que ya estaba dentro de la sociedad. Es decir, y, por ejemplo, hay una explicación de Georges Duby, que es un historiador francés, bueno, para mí es el historiador francés, Dios le bendiga, ¿de acuerdo? Es decir, que da una explicación del amor cortés que es brutal, ¿de acuerdo? Que él habla de que las cortes de los nobles de repente están llenas de caballeros jóvenes. Es decir, ¿por qué? Porque solamente heredaba el primogénito, los demás se tenían que dedicar a ser caballeros, al clero, y los que eran caballeros, ¿qué pasaba? Que tenían que ir a otras cortes. Entonces las cortes estaban llenas de jovenzuelos de entre 14 y 21 años, con las hormonas enloquecidas, y que además muchas veces eran bastante más fuertes que el señor feudal. Entonces había que buscar medios para que estos jóvenes se convirtieran en gente obediente. ¿Qué se encontró? El amor cortés. El amor cortés que se establecía como un juego de corte, es decir, en el cual uno fingía que estaba enamorado. ¿Enamorado de quién? Normalmente de la señora del señor feudal. Casada. ¿De acuerdo? Es decir, casada con su señor. Entonces, claro, tenía una posición en principio más alta. Pero ¿cómo se les enseñaba la obediencia a estos chicos? Precisamente teniendo que considerar como su señora a una mujer, a alguien que según toda la mentalidad medieval, no solo socialmente, sino también por naturaleza, estaba por debajo de él. Entonces, si eras capaz de ser obediente a alguien inferior a ti, con más razón se lo ibas a ser al señor feudal. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo surge todo este elemento de la cortesanía, del amor cortés, digamos por una necesidad, igual que las cruzadas. Es decir, las cruzadas, aparte del sentido religioso que puedan tener en la predicación de Urbano II y de Pedro el Ermitaño, tienen una finalidad, que es librar las cortes europeas de todos estos caballeros jóvenes. Es decir, vamos a mandarles a algún lado que se desfoguen, es decir, porque aquí la van a acabar liando. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que tenemos todos estos elementos en la Edad Media que son bastante curiosos. Totalmente. ¿De acuerdo? Son bastante curiosos. Pero bueno, a lo que iba es que yo os digo, Kalila y Dimna y el Sendebar vienen a su vez de otra tradición, que es la tradición hindú. ¿De acuerdo? Es decir, los árabes, ¿qué van a hacer aquí? Ya os digo, la ficción para ellos prácticamente no tenía importancia, pero ellos sí veían que los cuentos se podían utilizar con una finalidad, que era lo que se llamaban los espejos de príncipes. ¿De acuerdo? ¿Qué eran los espejos de príncipes? Los espejos de príncipes eran unos libros en los cuales se daban consejos a los que iban a ser gobernantes. Por ejemplo, podían ser libros de literatura gnómica, es decir, por ejemplo, proverbios, frases, refranes, podían ser libros, libros de teoría política absoluta, por ejemplo, El Príncipe o el Príncipe de Maquiavelo o El Cortesano de Castiglione, van a ser espejos de príncipes, lo que sucede es que más, digamos, con un poco más de entidad. O podían ser libros de relatos, ¿de acuerdo? En los cuales, ante situaciones reales que se podía encontrar el gobernante, se les ponía un ejemplo. Paréntesis. ¿De dónde venían estos ejemplos? Venían de las homilías. Parábolas. ¿De acuerdo? Venían de las homilías. En las homilías, durante mucho tiempo, de hecho, llegó un momento en que se llegan a prohibir, se utilizaban ejemplos, se contaban cuentos. Es
Es decir, mirad, es que si no sois buenos os va a pasar, por ejemplo, no hay que mentir, porque si no os va a pasar como el pastorcillo que gritaba que viene el lobo, ¿de acuerdo? Esto se hacía en las homilías, se llamaban exempla, ¿de acuerdo? En castellano, ensiemplos, es decir, ejemplos, ¿de acuerdo? Pues estos ensiempla, esta tradición de los ensiempla, va a pasar dentro de la literatura cristiana a estos espejos de príncipes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el más conocido? El Conde Lucanor. ¿De acuerdo? El Conde Lucanor, ¿qué es? Es un libro para, digamos, educar a cortesanos. Pensad en el propio origen de don Juan Manuel. Don Juan Manuel es sobrino de Alfonso X. ¿De acuerdo? Además era un tío con pretensiones a llegar al trono. Por eso era un hombre tan peligroso que le expulsaron varias veces de Castilla y demás. ¿De acuerdo? Cuidado con don Juan Manuel, que siempre nos lo imaginamos como Andersen, ¿de acuerdo? Hans Christian Andersen. No, pues esto nos imaginamos, yo soy don Juan Manuel, o algo de esto, ¿no? Contando cuentos a los niños. Los cuentos de don Juan Manuel, claro, ya a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar todo esto de la cuentística, que en ningún lado se le mencionaba. ¿De acuerdo? En ningún lado se le mencionaba. Y decía, ¿cómo no me van a mencionar a mi don Juan Manuel? Claro, porque don Juan Manuel es otra cosa. ¿De acuerdo? No es cuento en el sentido que lo pueden ser los de los hermanos Grimm, los de Perrault, los de Andersen, sí. Es decir, sino que son cuentos con una utilidad, y en este caso una utilidad política. Sí, sí. ¿De acuerdo? Una utilidad política. ¿Qué cosas más curiosas? ¿De acuerdo? Fijaos cómo vamos hilando. Ya tenemos enganchado a don Juan Manuel a la literatura árabe. ¿De acuerdo? Pero insisto, rompo el paréntesis. ¿De acuerdo? Estos ejemplos, estos cuentos árabes que se utilizaban como espejos de príncipes, ¿de dónde provienen? Insisto, de la India. ¿De acuerdo? Concretamente de una recopilación que fue muy importante, que es el Panchatantra. ¿De acuerdo? El Panchatantra, ¿qué es? Se titula 5 cuentos, pero al final son como 60 o 70. Porque tiene este sistema de cajas nuevo, ¿de acuerdo? Tiene este sistema de historia marco, donde se mete un cuento, se mete otro, y son cuentos básicamente de animales. ¿De acuerdo? Es decir, estaría quizá más relacionados con las fábulas de Esopo, ¿de acuerdo? Que, digamos, con lo que sería la cuentística en sí. Pero, digamos que dentro de lo que es la cultura europea van a tener una importancia brutal, porque a partir del Panchatantra y sobre todo del océano de historias que se escribe después del que os hablaba antes, ¿de acuerdo? Por cierto, hay otra, el Panchatantra es del siglo V de nuestra era, ¿de acuerdo? Pero hay otra todavía anterior, de aproximadamente el siglo I a.C., que es el Yataka, que son cuentos para la enseñanza doctrinal budista. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos cómo tenemos un montón de cuentos en la India que van a venir a través de esta tradición. El Sendebar, que os comentaba, el libro de los hazañamientos, tiene muchísima difusión, ¿de acuerdo? Sendebar, ¿de dónde viene? Viene de su nombre persa, que es el Sindibad. ¿De acuerdo? Nada que ver con Simbad, ¿eh? Ese es otro señor. ¿De acuerdo? Es decir, el Sindibad. ¿De acuerdo? Y digamos que son libros de estos que hablan de lo malas, muy malísimas que son las mujeres. Las mil y una noches también. Sí. ¿De acuerdo? Las mil y una noches, sabéis que la historia marco es porque el rey Sanrazar ve a su mujer que está ahí, bueno, haciendo la caidita de Roma, ¿de acuerdo? Y pillan a su cuñada con otro. Entonces, ¿qué es lo que decide Sanrazar? Pues nada, a partir de ahora me caso cada noche con una, me acuesto con ella y por la mañana la mato. ¿De acuerdo? Es decir, a ver, que no busquéis mucha lógica en la literatura medieval, ¿de acuerdo? Pero bueno, el chaval pues se lo toma muy a pecho. Se lo toma muy a pecho y dice, pues bueno, pues vamos a matar aquí mozas. Entonces, Sherezade, que es la hija de un visir, ¿de acuerdo? Dice, habla con el padre de papá, tú déjame a mí, que me caso yo con él y ya verás tú cómo esto lo paramos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a contarle cada noche un cuento, ¿de acuerdo? Pero cuando sale el sol deja de contarlo y lo deja a medias para terminarlo la noche siguiente. ¿De acuerdo? Por el medio, ¿qué pasa? Que introduce otros cuentos que se van cortando. Por eso os decía un poco que Las mil y una noches es muy difícil de leer por, digamos, todos estos cortes que se producen. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Porque al final pasan 1001 noches, es decir, 3 años y pico. ¿De acuerdo? De hecho, Sherezade llega a tener un hijo y claro, ya teniendo un hijo, ¿cómo la va a matar el otro? ¿De acuerdo? Porque ellos estaban también a lo suyo, ¿eh? Sí. Aparte de contar cuentos, pues sí, también ellos... ¿no? Por cierto, y la hermana mirando. Sí, la hermana de Sherezade, ¿qué?
Que es muy fuerte. Sí, sí, esto es la leche. Estoy traumatizada con lo que os tengo que leer. Es la leche, las 1001 noches, de verdad que os lleváis una sorpresa, ¿de acuerdo? Yo las he leído solo parcialmente y ya os digo, es una cosa impresionante, o sea, lo que os encontráis, pero yo lo de la hermana mirando, a mí eso Sí. me flipa, ¿de acuerdo? No me acuerdo ahora el nombre de la hermana. No sé cómo. No, estará por ahí, ya digo. Doniazada. Sherezade y Sí, Doniazade. Doniazade, efectivamente, sí. Yo digo, en fin, es una historia. Pero que yo digo que una de las cosas que viene precisamente de la India va a ser esta historia Marco, que curiosamente en la literatura latina, que es la que consideramos que es la que influye increíblemente sobre la literatura medieval, no existía. ¿De acuerdo? Es decir, viene de la India a través de los árabes esta historia Marco, que curiosamente, por ejemplo, es la que tenemos en los cuentos de Canterbury, sí. La que tenemos en, ¿cómo se llama? En el Decamerón. En el Decamerón son 10 mozos que se juntan en un jardín para huir de la peste negra en Florencia. En los cuentos de Canterbury son un montón de peregrinos que se juntan en una posada y empiezan a contar cuentos. ¿De acuerdo? Todo esto proviene de la literatura árabe, el marco. Pero es que esperad con los cuentos de Canterbury, ¿de acuerdo? Porque los cuentos de Canterbury, si vosotros preguntáis por eso, es bueno, más inglés que el té de las 5. ¿De acuerdo? O sea, eso es más inglés que todo lo que hay, más que el pastel de riñones incluso. Así tiene el cerebro. Yo digo, así tiene el cerebro, de comer pastel de riñones. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, comer pastel de... Es que me mira Lina, comer pastel de riñones, de verdad, son así de asquerosos. O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo digo, pues se considera lo más inglés del mundo. Bien, si cogéis el cuento del caballero, ¿de acuerdo? Que se considera además uno de los mejorcitos junto con el de la viuda de Bath, ¿de acuerdo? Resulta que el 90% de los elementos del cuento del caballero están tomados de las 1001 noches. El caballo de bronce, no sé cuánto, está tomado de las 1001 noches. ¿Qué cosas? ¿De acuerdo? Si cogéis a Boccaccio, hay 1001 noches por todas partes. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos, estamos hablando de que los dos autores más importantes de la cuentística, que son Boccaccio y Chaucer, tienen esta influencia. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene esta influencia? Del Mediterráneo. Es decir, va hacia arriba, del sur al norte, no del norte al sur. ¿De acuerdo? Pero es que esta influencia no solamente en Chaucer, no solamente en Boccaccio, es que si cogemos toda la cuentística medieval francesa e inglesa, se la ha llamado normanda, para un mal nombre, ¿de acuerdo? Porque no es normanda propiamente, lo que son los lais franceses, lo que son los fabliaux, lo que son, por ejemplo, los romans. Román es una forma, digamos, la forma primitiva de la novela. ¿De acuerdo? Es decir, se le llama también romances. Es que en castellano la palabra romance... Es un problema eso, es un problema. Yo ahora los de literatura universal lo van a notar cuando llega la Edad Media. Cuando hable de romance, claro... piensa historias de amor. Claro, pensamos en historias de amor o pensamos en versos de 8 sílabas con rima sonante en los pares. Romancero. ¿De acuerdo? O sea, fijaos en estos detalles, ¿de acuerdo? Es un problema la terminología porque nosotros no tenemos ese género. ¿Y por qué no dices, a mí en la carrera me decían román? Sí, román, no, ya veré cómo lo llamo, yo qué sé, algún nombre tendré que ponerle. Yo digo, porque tengo a 50 personas que están esperando que lo bautice. Que se han comprado traje para el bautizo. Están todos ahí, ¿cómo lo llamará? ¿Cómo lo llamará? Los tengo ahí en ascuas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se decía por ahí? Esto que no les llega la camisa al cuello. Bueno, pues... Bueno, lo que voy a decir, que fijaos este cuento Marco entra ahí, estaba con los fabliaux, los román, etcétera, 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 que en algunos casos cogen también la historia Marco, por ejemplo en la novela artúrica. La novela artúrica, ¿cómo empieza? Que están todos el día de Pentecostés esperando a que pase algo maravilloso. Cosa curiosa, pero vamos a dejarlo ahí. El día de Pentecostés sabéis que es el Corpus, ¿de acuerdo? Pues digamos que están todos sentados esperando a que pase algún prodigio. Oye, ¿qué cosas que pasa? Claro. ¿De acuerdo? O en Navidad, pero suele ser el día de Pentecostés. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí surgen las historias artúricas. En muchos casos incluso es alguien quien los cuenta, por ejemplo en las versiones de los Mabinogion, ¿de acuerdo? Que es, digamos, las primeras versiones cuentísticas célticas, ¿de acuerdo? Que aparecen en Gales, concretamente, ¿de acuerdo? Se descubren en el siglo XIX. Es que aquí me tendría que meterme para lo irlandés y no quiero.
No quiero, porque no me toqué las palmas que me conozco. lo irlandés, ya os hemos comentado que a lo mejor para el año que viene centramos en Irlanda el tema, porque realmente la literatura irlandesa es algo flipante, Sí. ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo que voy, que la estructura de los cuentos, esa estructura del amor cortés, etcétera, 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 proviene también de esta cuentística árabe. ¿Por qué? Porque la base de muchos de ellos es la disciplina clericalis. Es decir, fijaos cómo al final todo se acaba cerrando. ¿Qué sucede? Pues que siempre se ha querido ver la influencia de lo germánico. Entre otras cosas, porque los primeros que empiezan a estudiar esto son Herder y, ¡oh sorpresa!, los hermanos Grimm. ¿De acuerdo? Todavía no los había citado, y todavía no he citado a Disney. ¿También aquí? Hombre, coño, el cuento en la película de Aladín, Aladín. la canción del principio, ahora voy a ella. ¿De acuerdo? Es decir, Tiene todito para ser censurable hoy en día esa canción. Claro. Es decir, que lo germánico, ¿de acuerdo? Lo germánico se ve como el germen, fíjate, el germen germánico, ¿de acuerdo? Se ve como el germen de toda esta literatura. Ya sabéis que tengo que quedar en ridículo, coño. Yo digo, si no luego no como, o sea, me estoy con la cosa todo el día de... Cago en la mar, ¿de acuerdo? No, hoy he quedado bien. Yo digo, bueno, pues yo digo, pues se quiere ver el origen, pues por ejemplo, en las sagas nórdicas, que hay parte del origen de las sagas nórdicas. Se quiere ver el origen, por ejemplo, en los cantares altomedievales alemanes, es decir, por ejemplo, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Valtario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, siempre nos olvidamos de esa influencia de los árabes. ¿Por qué? Porque la visión que se tenía ya en ese momento, estoy hablando en el siglo XIX, cuando empiezan estos estudios, cuando la filología románica se convierte en una disciplina de estudio, ¿de acuerdo? Es decir, tened en cuenta que la filología, tal como la conocemos hoy, es un invento del siglo XIX, ¿de acuerdo? Antes de eso no existía. Es decir, se la inventan los Grimm. Bueno, gracias a los Grimm, Lidia y yo tenemos trabajo, que lo sepáis. ¿De acuerdo? O sea, que lo sepáis. Es decir, que yo me meto con los Grimm, pero solo hasta cierto punto. Que también hay que quererles. Como se decía por ahí, a ver, Hitler tal, pero también tuvo cosas buenas. Pues los Grimm tuvieron cosas Corta buenas. esto luego, por Dios, esto lo cortaré, favor. lo de Hitler. ¿De acuerdo? No tuvo cosas buenas, pero bueno. ¿De acuerdo? También tuvo cosas buenas. Bueno, pues los Grimm también tuvieron cosas buenas. Pues cuando empieza esto, ¿qué es lo que sucede? Que es el germanismo total, ¿no? Es decir, como encima Tácito en la Germania había hablado de que ya los germanos cantaban canciones de sus héroes, pues todo el origen de la narrativa europea para los germanos, todo más contentos que lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, todos los motivos que aparecían en la épica alemana y se repetían en la francesa o se repetían en la española, decíamos, ves. Pero claro, ¿qué pasaba con los que no venían de ahí? ¿Qué pasaba con los que no venían de ahí? Por ejemplo, ayer ponía como ejemplo en literatura, ponía el ejemplo del episodio del león, del Cid, ¿de acuerdo? ¿Qué coño hace un león en una boda en Valencia? Fijaos en este pequeño detalle, ¿de acuerdo? ¿Qué hace un león? ¿Por qué no un lobo? ¿O un oso? ¿De acuerdo? Es decir, que son animales que además la gente cuando se le recitaba en los pueblos llegaba a jugar y se escapó un oso, todos, hostia, un oso. ¿De acuerdo? Conocían que... Claro, o se escapó un lobo, ¡ay, qué miedo! ¿De acuerdo? Pero no, lo va a poner es que... Y escapóse el león. ¿Qué es ¿Sí? eso? ¿Qué es un león? ¿Mande? ¿De acuerdo? Porque no habían visto un león en su puñetera vida. ¿De dónde viene el episodio del león? Pues evidentemente de la lírica árabe. ¿Por qué se utiliza un león? Una cosa es de dónde viene y otra cosa es por qué. Porque el Cid, ¿sabéis? Lo he comentado ya varias veces, es una obra de propaganda antileonesa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el reino de Castilla que se quiere independizar del reino de León. Fijaos la palabra, león. Joder, es que más claro el agua. ¿De acuerdo? Es decir, se escapa un león. ¿De acuerdo? Y el Cid, el héroe castellano, doma al león. Fijaos que no hay que ser un hacha para ver la relación, ¿de acuerdo? Es decir, pero bueno, que hay que tener en cuenta esto de la propaganda antileonesa, porque ya os digo, pues a mí que lo escribió uno de Valladolid. Pero bueno, es decir, bueno, si hay alguien de Valladolid en la sala, lo siento. Espero que no. Yo digo, bueno, pues la cuestión a lo que quiero ir es a eso. Es decir, que hemos pasado de todos estos elementos, cuando realmente lo musulmán está continuamente en la literatura europea. Es decir, no voy a ir, por ejemplo, ya simplemente al romancero español, al cantar de Mio Cid, donde es lógico
que estén porque estamos en una situación de guerra entre cristianos y musulmanes, ¿de acuerdo? Claro. Sino, por ejemplo, el Cantar de Roldán. ¿De acuerdo? En el Cantar de Roldán no es tan interesante que peleen contra los moros, ¿de acuerdo?, como el hecho de la visión que se produce de los moros. ¿Qué se está produciendo aquí? La visión del árabe como el otro. Esto quiero entroncar ahora con esto que os decía del siglo XIX. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en el siglo XIX? Si os fijáis en el Cantar de Roldán, siempre son feos, monstruosos y negros. ¿Por qué? Porque son los otros. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, en Francia, o en los reinos francos, no existía el problema del musulmán. No existía, como podía existir aquí, que justificaría hasta cierto punto el Cantar de Miocid y otros cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que hay que buscar un otro. ¿Contra quién va a pelear si no Roldán? Pues contra los moros malvados, ¿de acuerdo? Que además son unos herejes, ¿de acuerdo? Contra el rey Marsil de Zaragoza. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta que una cosa es el Cantar de Roncesvalles, donde luchan contra los vascos, y otra es el Cantar de Roldán, donde son los moros malvados. ¿De acuerdo? Es decir, porque tenemos una cierta tendencia a mezclarlos. Vaya digo. Es decir, esta visión del otro, del oriental como un otro. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos entrando en el romanticismo? Que está empezando, tardaba en salir, el colonialismo. ¿De acuerdo? Está empezando el colonialismo. Acaba de empezar eso que hemos llamado el orientalismo, que siempre ponemos la fecha de inicio en la invasión de Napoleón de Egipto. ¿De acuerdo? Esa visión de Oriente como otra cosa diferente de Europa. Es decir, nosotros somos civilizados, ellos no. Nosotros somos trabajadores, ellos son unos vagos. Nosotros somos gente tremendamente casta, ellos son todos unos golfos. De esto está salpicadita, y perdón aquí, esta literatura gótica inglesa escrita por mujeres, Zofloya o El Moro, es decir, la alteridad de lo negro, lo oscuro, lo oriental, que provoca fascinación, pero también provoca miedo, y que es un peligro tremendo para la moral femenina, por ejemplo. Sí, sin llegar ahí, Otelo. Totalmente. El Moro de Venecia. ¿De acuerdo? O sea, fijaos en ese detalle. Es decir, es algo que está metido en Europa, esta visión del árabe. ¿Por qué se le da tanta importancia? Ya no digo en el siglo XIX, sino en la Edad Media, vuelvo otra vez. Es decir, pues porque es una amenaza. ¿De acuerdo? Y es una amenaza, no tanto una amenaza militar o una amenaza, digamos, a la seguridad o, digamos, a la castidad de las mujeres. ¿De acuerdo? Porque eso tened en cuenta que el tema de... Esto ya lo sabemos. Es decir, cuando hablamos de cualquier otra raza, siempre estamos hablando de su relación con el sexo. Es decir, los chinos y los japoneses son raros. Los negros, eso. ¿De acuerdo? Los moros violan. Fijaos en ese detalle, ¿de acuerdo? Siempre lo relacionamos con esos temas. Curiosamente, estas culturas a nosotros nos ven igual. ¿De acuerdo? Es decir, a nosotros nos ven igual. Es decir, una de las cosas que se critica desde los países islámicos de Occidente es la pornografía, precisamente. ¿De acuerdo? Esto es un elemento muy curioso. Lo que pasa es que no quiero meterme demasiado por la situación en la que estamos. ¿De acuerdo? Es decir, probablemente si no estuviésemos ahora mismo con este problema del tío del pelo naranja haciendo cosas raras, pues a lo mejor me he metido un poquito más, ¿de acuerdo? Pero tenemos al del pelo naranja haciendo cosas raras y no quiero, ¿de acuerdo? No vaya a ser que la tome conmigo y mañana nos invada Pedrera Baja 46, ¿no? O sea, no quiero yo, ya digo, no quiero yo movida, porque ya sabéis que cuando decir cualquier cosa, como esto luego sale por internet, sabéis que por las mañanas le ponen un vídeo, a ver si se van a confundir y le van a poner el vídeo de la charla y tenemos un problema Lina y yo, o sea, no quiero yo. ¿De acuerdo? Pero bueno, pero fijaos que, por ejemplo, esta alterización, si le llamáis demonización, fijaos que es algo que se viene haciendo desde los años 80 con los musulmanes, que se complica sobre todo a partir del 2001 con las Torres Gemelas, ¿de acuerdo? Pero pensad que a Irán esto ya pasaba en los años 80, ¿de acuerdo? Esta demonización de Irán, llevan 40 años con sanciones. ¿De acuerdo? Ya se les demonizó en su momento. ¿De acuerdo? Y seguimos con ello. ¿Por qué? Porque son los otros. ¿De acuerdo? Eso es, y en la Edad Media, digamos, esta alterización, es decir, este convertirlos en los otros, ¿de dónde venía? Precisamente del aspecto cultural. Es decir, era envidia cochina. ¿De acuerdo? Era envidia podrida lo que tenía esta gente. Es decir, ¿por qué? Porque todos sus escritos de matemáticas funcionaban.
Claro, es mucho más fácil sumar, restar, multiplicar y dividir con ceros que sin ceros y con letras. Haced una multiplicación con letras, con números romanos. ¿De acuerdo? Solamente ahí os lo dejo. ¿Cuánto es m por v? ¿De acuerdo? Fijaos en este tema. Suena cachondo, pero es que es así, ¿de acuerdo? Es decir, la matemática funcionaba, la astronomía funcionaba, todo funcionaba. ¿De acuerdo? ¿De qué se dan cuenta los musulmanes? De que, a pesar de que ellos son todavía mucho más fatalistas, por ejemplo, que los cristianos, de que el movimiento de los astros no es voluntad divina. No se mueven como le da la gana a Dios, sino que hay unas normas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Desarrollan la matemática precisamente para desarrollar la astronomía. ¿Y por qué les interesaba la astronomía? Para calcular el Ramadán. Claro, para calcular cuándo es el Ramadán. ¿De acuerdo? Es decir, ellos lo necesitaban por una cuestión religiosa. Aquí nosotros teníamos unas matemáticas que eran de chiste. De la medicina no voy ni a hablar. ¿De acuerdo? Con los 4 humores. Es decir, ¿cuál era? La sangre, sangre, bilis negra y flema. ¿De acuerdo? Es decir, y entonces, ¿qué había que hacer? Sangrar. Es decir, era una medicina que era de chiste. ¿De acuerdo? Era absolutamente de chiste. Para compensar, ¿no? Como los humores y los líquidos vitales. Efectivamente. Sí, claro, si estabas triste porque producías mucha bilis negra. La bilis negra todavía la están buscando, por cierto. ¿De acuerdo? Aún la están buscando. Tiene que estar por algún lado, pero la están buscando. ¿De acuerdo? Es decir, tener en cuenta que la medicina occidental, la medicina europea, no se desarrolla prácticamente hasta el siglo XIX. O sea, porque seguían con esta teoría de los humores y seguían con las teorías de lo caliente, frío, de lo húmedo, seco. Es decir, y era eso, claro, era un cachondeo. Insisto en que un día tenemos que hablar del útero aquí. Sí, ¿de acuerdo? De las ideas sobre el útero en la medicina europea. ¿De acuerdo? Es una cosa que es algo precioso. ¿De acuerdo? Sabéis que se mueve. ¿De acuerdo? Ya me notaba yo algo. Va a ser eso. No te loco, ya os digo, se mueve, ¿de acuerdo? El útero. O sea, es una cosa como el alien de la película, ¿no? Es decir, que se mueve y entonces os pone. Entra la histeria. Tened en cuenta la palabra histeria proviene de hísteros, que significa útero. ¿De acuerdo? De ahí viene la palabra histeria. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que sucedía? Que evidentemente se veía a esta gente a los que no pertenecían a eso que éramos nosotros, que era el Imperio Romano, que era la Iglesia, etcétera. Resulta que estos señores, que se supone que son inferiores a nosotros, porque no tienen las leyes romanas ni tienen la doctrina cristiana, resulta que estos tíos funcionan mucho mejor y encima están de pasta hasta arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que entra? Una envidia brutal. Es decir, ¿y a qué se tiende? Pues eso, a soltar los detallitos. Por ejemplo, ¿por qué se hace la Guerra Santa? Porque a los musulmanes les esperan 13 vírgenes en el cielo. ¿Sabéis que las 13 vírgenes es un invento de Pedro el Venerable? ¿De acuerdo? No hay ni un solo texto musulmán que hable de las 13 vírgenes, salvo cuentos, tradiciones, no sé cuánto y demás. Yo digo que es una de las cosas que coge Pedro el Venerable y dice, mira, a ver si son tontos, si es que se van para tener 13 vírgenes. Fijaos en ese detalle, ¿de acuerdo? Es decir, empezamos a quedarnos con estos detalles y nos olvidamos del fondo de lo que es el Islam, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente fijaos que hemos hecho, ha sido una traición terrible 800 años de historia nuestra, ¿de acuerdo? Es decir, siempre decimos, lo romano, qué bueno, lo castellano, qué maravilloso, ¿de acuerdo? Pero ¿y qué pasa con todo lo musulmán que nosotros tenemos? ¿Qué pasa con Averroes? ¿Qué pasa con Avicena? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con toda esta gente que estuvo ahí, que hicieron de Al-Ándalus realmente un sitio, a ver, que tampoco es que fuera tan grande como nos lo imaginamos, no penséis como pensaba Américo Castro ahí en la plaza de Córdoba, cristianos, judíos y musulmanes cogidos de la mano haciendo el corro y cantando el kumbaya. ¿De acuerdo? O sea, no, ¿de acuerdo? Eso es una visión excesivamente poética. Pero sí que había un enriquecimiento cultural. Ahí está. Pensad que en los tiempos de Abderramán III, ahora hablaré un poco de Abderramán III, en los tiempos de Abderramán III, Córdoba tenía 200 bibliotecas. ¿De acuerdo? 200 bibliotecas. Se dice muy pronto. Tenía la primera facultad de medicina del mundo en tiempos de Abderramán III. Abderramán III, el nombre
Pues hombre, nos pone así en la pista, ya a que os estáis haciendo la imagen así con la nariz ganchuda y un turbante así de tocho. Era pelirrojo y tenía los ojos azules, porque su madre era vasca. ¿De acuerdo? Fijaos en este detalle. El califa Abderramán III, ¿de acuerdo? Que junto con su hijo Al-Hikam fueron los que llevaron a Córdoba a su mayor punto de esplendor. ¿De acuerdo? Fijaos en ese detalle. Es decir, incluso Abderramán III, fijaos en un detalle, en un pueblo de Zaragoza, donde tenían una estatua de Abderramán III, desconozco las razones por las que había una estatua de Abderramán III en un pueblo de Zaragoza, ganó la alcaldía un partido político, X. llamémosle X, o digamos que termina por X. ¿De acuerdo? Es decir, venga, vamos a daros una pista. Empieza por Bo y termina por X. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cuál fue la primera medida que quiso tomar el ayuntamiento? Retirar la estatua de Abderramán III. ¿De acuerdo? Ahí os lo dejo, simplemente ese detalle. ¿De acuerdo? Ahí os dejo ese detalle. Es una cosa tremenda porque nos hemos olvidado de todo este legado que nos viene a través del Mediterráneo. ¿De acuerdo? ¿Por dónde van a llegar los árabes a casi toda Europa, a Sicilia concretamente? Por mar. ¿Por dónde van a ir los cruzados a Palestina? Por mar. ¿Por dónde van a volver? Por mar. ¿Por dónde se va a mover Bizancio? Por mar. ¿Cuál es ese mar? El Mediterráneo. ¿De acuerdo? Que es realmente lo que va a ser un poco la ligazón de toda esta cultura medieval que nos tiene muy engaños con ella. ¿De acuerdo? Es decir, esta idea de que la Edad Media fue una edad terrible en la que nadie se relacionaba con nadie, pues no. Había muchísimas más relaciones de las que pensamos. Yo digo, y veis, al final casi no he hablado de las 1001 noches, de lo cual casi me alegro, porque así no se me pilla demasiado. Pero fijaos eso, es decir, yo aquí vengo a apoyar esta tesis de Menocal, ¿no? Es decir, no se trata de sacar a nadie, ¿de acuerdo? Es decir, por quitar el cantar de Roldán de la historia literaria de Europa es absurdo. Quitar el cantar de los Nibelungos es absurdo. No vamos a hablar de quitar la tradición latina, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a hacer un poquito de sitio para introducir, digamos, esta tradición árabe, que es que la tenemos completamente, la vemos como algo accidental. ¿De acuerdo? La vemos como algo accidental. Fijaos, insisto, las muasajas. Las muasajas eran poemas muy largos. ¿Con qué nos quedamos nosotros? Con los 2 versos finales. ¿De acuerdo? Y todo lo demás nos olvidamos de ello. ¿De acuerdo? Por eso digo que vamos a intentar un poco abrir un poco más la mente respecto a este concepto de lo árabe, porque es que venimos de ahí. ¿De acuerdo? Que esto pueda suceder en Suecia, lo entiendo. Ahí me imagino que la influencia árabe será un poquito menor, pero aquí en España, que son 800 años, ¿de acuerdo? Que todavía hablamos de Córdoba la Moruna, ¿de acuerdo? Y del embrujo de la Alhambra. Bueno, pues eso, que digamos que aquí os queda un poco, esto va para la reflexión un poco que para otra cosa, y para que veáis que realmente toda esta cuentística medieval que pensamos que es original europea, no lo es para nada. ¿De acuerdo? Es decir, sino que surge de todo un trasvase de comunicación que viene ni más ni menos que de la India. Tela, ¿de acuerdo? Es que sabéis que me jode mucho esto de Europa. Puya Disney. La canción del principio de Aladín. ¿De acuerdo? Fijaos en la letra, ¿de acuerdo? Te cortamos las manos y no sé cuánto. Bueno, eso es una cosa increíble, pero que resume muy bien esta visión que os estoy dando de los árabes como un pueblo azarbajado. ¿De acuerdo? Que de pueblo azarbajado tiene muy poco, y mucho menos en la Edad Media, donde eran, solo tecnológicamente, más o menos algo así como Estados Unidos y Alemania juntos. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea. Os dejo con Lidia. Chicos. Bueno, chicos, solamente 2 datos antes de leer la narración, que en esta ocasión es muy cortita. En mi asignatura de literatura inglesa en tercero de carrera, el primer poema que leímos antes de empezar con los sonetos de Shakespeare era un soneto de Petrarca. Y un poema de Petrarca, y el profesor de literatura inglesa, que luego fue mi director de tesis, dijo: ¿nos llama la atención que en literatura inglesa lo primero que tengamos que leer es a Petrarca? Y nos dijo: si me voy a antes de ayer, tal cual, pensarías que estoy en una clase de yoga hablando de posturas con estos nombres. Y decía: todo viene de la India.
yo solamente me voy hasta Petrarca para hablaros de Shakespeare. Y a nosotros un poco nos explotó la cabeza porque decíamos, ¿cómo vamos a empezar a hablar de los sonetos de Shakespeare? Y me hace leer en la primera clase a Petrarca y me dice, da gracias que no me voy antes de ayer y esto te suena a una clase de yoga. Y aquello fue una cosa que nos empezó un poco a abrir el mundo como diciendo, bueno, si hablando de literatura inglesa me tengo que ir a Petrarca y me tengo que ir a la India, ¿qué no será hablando de literatura hispánica, ¿no? Española? Estamos en La Mancha, presumimos del Quijote y resulta que el Quijote es una obra que comienza con esta estructura marco del manuscrito encontrado, de la traducción árabe y de que comienza a contarme una historia dentro de otra historia, dentro de un cuento que sale otro cuento. Lo mencionado, se me había olvidado a mí, Cide Hamete Benengeli. Grande, donde los ¿De haya. acuerdo? Cide Hamete Benengeli, que se supone que es el autor del manuscrito a partir del que se está escribiendo el Quijote. Fijaos qué cosas tiene en la vida. Se me había olvidado, gracias. Nada. Para leeros lo que os quería leer, he encontrado una traducción de Las 1001 noches de 400 y pico páginas. Y digo, bueno, yo quiero simplemente presentarles el marco. Y fijaos lo que he tenido que hacer. He imprimido, 6 caras, y de las 6 caras he destacado en verde lo que os quiero leer. Y veis que está salteado. Es dificilísimo encontrar la historia de Sherezade dentro del cuento que le cuenta a su padre para que ella aprenda, para que después haga... Algo parecido nos pasa, si lo hemos leído con la Biblia, ¿no? Cuando encontramos parábolas, que son cuentecitos pequeños que le sirven a Jesús para ilustrar una cosa que va dentro de otro cuento más grande, que etcétera, etcétera. El espejo de príncipes. Efectivamente. Cuando nosotros los cristianos nos cuentan una parábola es para ilustrarnos, hacernos entender y educarnos en unos determinados valores que solamente vamos a entender a través de estos ejemplos, ¿no? De estas historias. Bueno, pues algo así os voy a intentar explicar. ¿Cuál es el marco de estas 1001 noches? ¿Quién es esta Sherezade, esta narradora maravillosa? Y ya os digo que esto está no censurado, o sea, esto está recortado, pasado por la censura más grande que yo haya podido tener y aún así, pues alguna cosilla veréis. Que ha dejado el nombre de Sherezade de milagro. De milagro. Esto está, vamos, recortadísimo, hombre. En plena cuaresma. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Os pongo sobre aviso, chicos. Tenemos a un rey que está muy escarmentado porque las mujeres son todas muy malísimas. Básicamente, ¿por qué? Porque su mujer le ha sido infiel con otra persona y porque su cuñada, él ha tenido la ocasión de presenciar una orgía en la que su cuñada ha tenido relaciones con un esclavo negro y que, la alteridad, animados por esta relación sexual que tenía bastantes testigos, pues ahí se ha liado una especie de bacanal de la que él ha sido testigo y por eso dice, sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Y desengañado por esta actitud tan lasciva, tan absolutamente infiel de las mujeres, él decide que a partir de ahora su única relación con las mujeres va a ser esta, desposar, y entendemos desposar aquí como tener relaciones o quitar la virginidad, a una mujer cada día, o cada noche mejor dicho, y al día siguiente matarla, y buscar a otra, y buscar a otra, y buscar a otra. Esa va a ser su relación a partir de ahora con las mujeres. El rey Shahriar ordenó a su visir que cada noche le llevase una joven que fuese virgen, y cada noche arrebataba a una su virginidad, y cuando la noche había transcurrido, mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante 3 años. Fijaos, 3 años de esto y 3 años y pico que serán las 1001 noches posteriores. Y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiese servir para los asaltos de este cabalgador. Esto no lo he podido quitar porque había que leerlo. No, pero es que tened en cuenta, lo que está leyendo es la traducción de Barton, ¿de acuerdo? Barton estaba más salido que el pitorro un botijo, ¿de acuerdo? En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Sherezade y el nombre de la menor era Doniazade.
La mayor, Sherezade, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre le habló así: «¿Por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Sabe, padre, que el poeta dice: oh tú que te apenas, consuélate, nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida». Cuando oyó estas palabras el visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin, concerniente al rey. Entonces le dijo Sherezade: «Por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey». Entonces el visir contestó: «Por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro». Pero Sherezade repuso: «Es imprescindible que así lo haga». Y comienza un cuento de estos en los que el padre intenta advertirle sobre el peligro que puede correr si ella, por salvar a sus hermanas musulmanas de morir ante este rey despiadado, se presta un poco como mártir, ¿no? Casi como cordero que se sacrifica para salvar al resto de las mujeres. Este cuento se lo cuenta el visir a su hija, pero aún así la hija le dice: «Muy bien, padre, el cuento muy bonito, muy explicativo, he aprendido mucho de él, pero quiero seguir siendo esta mujer que se sacrifica por las demás». Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Shahriar. Mientras tanto, Sherezade le decía a su hermana Doniasad: «Te mandaré llamar cuando esté en el palacio, y así que llegues y veas que el rey ha terminado su cosa conmigo, me dirás: hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si quiere Alá, serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes». Fue a buscarla después del visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver a Sherezade y preguntó a su padre: «¿Es esta lo que yo necesito?». Y el visir dijo respetuosamente: «Sí, lo es». Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar. El rey dijo: «¿Qué te pasa?». Ella contestó: «Oh rey todopoderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme». El rey mandó buscar a la hermana, y apenas vino, se abrazó a Sherezade y acabó por acomodarse cerca del lecho. Entonces el rey se levantó, estaba allí la hermana, y cogiendo a Sherezade le arrebató la virginidad. Después empezaron a conversar. O sea, primero lo que hemos venido a ver. Y luego cigarrito. Y luego cigarrito. Doniazada dijo entonces a Sherezade: «Hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche». Y Sherezade contestó: «De buena gana y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras». El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Sherezade, y Sherezade, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue. Noche 1. Y así comienzan una serie de noches en las que Sherezade le decía al rey su señor: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países». Y así comienza el primer cuento. Cuando llega el punto álgido en el que el cuento se pone totalmente interesante, en este punto de su narración vio Sherezade que iba a amanecer y se calló discretamente sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana, Doniasad, le dijo: «Oh hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Sherezade contestó: «Pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo y el rey quiere conservarme». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, que no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Y es así como después de la primera noche llega la segunda, la tercera, así hasta las 1001, y como la elocuencia de una mujer, su memoria,
su cultura, porque nos dicen que esta chica había leído, conocía, fijaos, tradiciones, libros de distintos lugares, y la connivencia, la complicidad de su hermana, consiguen que por fin se convierta en la salvadora de tantas otras musulmanas. Eso sí, todos estos cuentos tienen siempre lugar después de que el rey haya cumplido su primera necesidad básica y después le permita continuar con vida para que continúe con el cuento. Un pequeño detalle. Fijaos, nosotros cuando pensamos en Sherezade siempre pensamos en esa habilidad para esquivar a la muerte. Pero fijaos que hay un detalle que es muchísimo más importante. ¿Por qué Sherezade hace esto? No para librarse ella, sino para librar, como decía, a sus hermanas musulmanas. ¿De acuerdo? Fijaos este concepto de sororidad, que ahora se habla tanto, ¿de acuerdo? Este concepto de sororidad, de feminismo. Es decir, de una mujer que actúa para liberar a otras mujeres. ¿De acuerdo? ¿Realmente os parece que esto es machismo? Ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Este concepto, digamos, machista que tenemos de la sociedad musulmana, ya os digo, fijaos cómo este personaje de Sherezade no tiene parangón en la literatura occidental cristiana. ¿De acuerdo? Es decir, de una mujer que haga algo, estoy hablando antes del siglo XX, por supuesto, que haga algo para liberar a otras mujeres. ¿De acuerdo? Hablamos de la pastora Marcela. La pastora Marcela, digamos, lucha por su pellejo. ¿De acuerdo? Sherezade, en cambio, lucha por su pellejo, por supuesto, pero también por el del resto de las mujeres musulmanas. Atención a ese detalle que yo creo que es muy importante y que muchas veces lo pasamos por alto. ¿De acuerdo? Porque simplemente pensamos que qué lista Sherezade, ¿cómo le engañó? No. Es que lo que está intentando es hacer que el otro te deje de matar. ¿De acuerdo? Creo que es un punto que es importante y por eso he cortado y no debía. Nada, perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Y lo dicho, nos vemos a la vuelta en abril con muchas cosas en ese mes tan especial que es el mes del libro. Gracias a todos y feliz Semana Santa.